Muy buenas de nuevo, bienvenidos a Negocios Televisión, bienvenidos a repaso de las noticias del día, las noticias más importantes, poniendo el foco en los nuevos ataques que siguen teniendo lugar por parte de Israel. Ojo, porque la ofensiva está pasando del norte al sur con entradas de tanques incluso que se están produciendo en las últimas horas. Advertencias por parte de Turquía, amenazas directas en este caso hacia Israel. También tenemos amenazas por parte de Irán. Ojo, dicen que tardarían 48 horas en acabar con Israel, pendientes también de lo que sigue sucediendo en este conflicto en Ucrania, con noticias cuanto menos curiosas. Una disparatada petición por parte de Ucrania. Les vamos a contar que ellos estuvieron preparando la contraofensiva con videojuegos, tal y como se lo contamos, así está yendo. Y también tenemos advertencias por parte de Putin, que está advirtiendo de una crisis política mundial. Empezamos hablando de Israel, que ha vuelto a pedir este lunes evacuaciones masivas de la ciudad meridional de Khan Yunis, donde decenas de miles de palestinos desplazados han buscado refugio en las últimas semanas, mientras el ejército ampliaba su ofensiva terrestre y bombardeaba objetivos en toda la franja de Gaza. La ampliación del asalto planteó una disyuntiva mortal para cientos de miles de palestinos: permanecer en el camino de las fuerzas israelíes o huir para apretujarse en franjas cada vez más pequeñas de la franja de Gaza, eso sí, sin ninguna garantía de seguridad. Los trabajadores humanitarios advirtieron de que el desplazamiento masivo empeoraría la ya grave catástrofe humanitaria en el territorio. Dice que otra oleada de desplazamientos está en marcha y que la situación humanitaria empeora cada día. Esto es lo que dice en X el jefe para Gaza de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Thomas White. Seguimos hablando de Israel. El comandante del cuerpo blindado de Israel ha dicho este lunes que él y otras fuerzas terrestres están cerca de cumplir su misión de guerra en el norte de la franja de Gaza. Dice que estaban operando ya en otras partes del enclave palestino contra Hamas. Apunta que los objetivos en la sección norte casi se han cumplido. Esto es lo que ha dicho el general de brigada Hisham Ibrahim a la radio del ejército de Israel, añadiendo que están empezando a ampliar la maniobra terrestre a otras partes de la franja con un objetivo: derrocar al grupo terrorista de Hamas. Ponemos el foco también en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha hablado con Javier Milei, con el recién elegido presidente de Argentina, en una conversación amistosa, según dice su oficina. Netanyahu ha felicitado a Milei por su victoria y le ha agradecido por apoyar a Israel en su guerra contra Hamas, según dice su propia oficina. Una oficina de Netanyahu que además apunta a que, aparte de agradecer a Milei por su promesa de trasladar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, el propio Netanyahu ha invitado a Milei a visitar Israel en las próximas semanas. Seguimos hablando del propio Benjamin Netanyahu, y es que el juicio del primer ministro por cargos de corrupción, que fue suspendido junto con todos los demás casos no urgentes después del 7 de octubre, se va a reanudar hoy en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, una orden de emergencia que el ministro de Justicia, Yariv Levin, impuso a los tribunales cuando comenzó la guerra con Hamas. Expiró la semana pasada y se ha ordenado a la mayoría de los tribunales que reanuden sus operaciones normales. Netanyahu está actualmente exento de asistir a las audiencias, pero es posible que le llamen a testificar dentro de unos meses. Netanyahu enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza en un caso y cargos de fraude y abuso de confianza en otros dos casos. Netanyahu, como se imaginan, dice que niega haber actuado mal. Pendientes de Turquía, que ha advertido ya a Israel de graves consecuencias, intenta cazar a miembros de Hamas que viven fuera de los territorios palestinos, incluido Turquía. Esto es lo que ha dicho hoy un funcionario de inteligencia turco, que dice que se han hecho las advertencias necesarias a los interlocutores basándose en las noticias de las declaraciones de los funcionarios israelíes, y que se ha expresado a Israel que este acto tendría graves consecuencias. La emisora pública de Israel Kan ha informado este domingo que Israel va a perseguir a Hamas en el Líbano, Turquía y Qatar, incluso si lleva varios años, según una grabación del jefe de la seguridad interna de Israel, del Shin Bet. No está claro cuándo el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, hizo estos comentarios, ni tampoco a quién iban dirigidos. Seguimos hablando de Turquía. El presidente turco, Tayyip Erdogan, ha asegurado este lunes que el primer ministro Benjamin Netanyahu será juzgado como criminal de guerra por la actual ofensiva israelí en la franja de Gaza, según informa la agencia Reuters. En un discurso pronunciado en una reunión de un comité de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Erdogan ha afirmado que Gaza es tierra palestina y que siempre va a pertenecer a los palestinos. Hablamos también de Estados Unidos. Al menos 3 barcos mercantes recibieron ayer el impacto de otros tantos misiles o drones hutíes, según ha informado el Mando Central de Estados Unidos, que cubre la región militar que va de Egipto a Pakistán y Kazajistán. Ninguna de las naves ha sufrido desperfectos, según las autoridades militares estadounidenses. Uno de ellos, el Unit Explorer, tiene armador británico, otro es de propiedad japonesa y el tercero surcoreana. Los 3 parecen haber sido alcanzados de refilón sin sufrir daños materiales o humanos. En al menos uno de los casos, un dron hutí explotó sobre el barco. Las 2 primeras embarcaciones son mercantes de carga a granel, mientras que la tercera, coreana,
es un petrolero. Hay respuesta por parte de Estados Unidos, que ha advertido que está considerando todas las respuestas apropiadas después de que los rebeldes hutíes atacaran 3 buques comerciales en el Mar Rojo este domingo, intensificando su retórica mientras los militantes respaldados por Irán siguen acosando los intereses estadounidenses e internacionales en la región. Tras los ataques, un buque de guerra estadounidense que operaba cerca respondió a las llamadas de socorro de los barcos comerciales y derribó 3 aviones no tripulados en el transcurso del día. Esto es lo que dice el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado. Si bien los funcionarios del Departamento de Defensa dijeron que no creían que los militantes estuvieran apuntando al buque de guerra estadounidense, el destructor US Carney de clase Arleigh, la serie de ataques a los buques comerciales representa una amenaza directa al comercio internacional y a la seguridad marítima, según dice el propio Comando Central de Estados Unidos. Hay también advertencias por parte de Irán. Ojo, dice que amenaza a Israel de su colapso en 48 horas si ocurre otro ataque como el del 7 de octubre. El comandante en jefe del IRGC de Irán, el mayor general Hossein Salami, ha emitido esta advertencia según informa Tehran Times. La amenaza abierta se produce a raíz de un presunto ataque israelí contra las tropas del IRGC en Siria, que resultó en 2 muertes de sus miembros. Esta fue la primera víctima iraní reportada durante la guerra en curso y ha provocado la última amenaza por parte de Irán, que dice que Israel colapsará en 48 horas si vuelve a realizar un ataque de este tipo. También nos fijamos en las palabras del ministro iraní de Exteriores, de Hossein Amir-Abdollahian, que afirma que Estados Unidos debe pagar por su hipócrita apoyo a Israel en la masacre de mujeres, niños y civiles en Gaza. Por un lado, dice Abdollahian que Estados Unidos está aconsejando a Israel a través de la prensa que pare la masacre, pero en la práctica apoyan y dan luz verde al genocidio en Gaza. Dice que Estados Unidos debe pagar las consecuencias de su hipócrita apoyo a Israel. Además, advierte una vez más de que el conflicto se podría extender por la región si continúa la actual situación en Gaza, dice Abdollahian. Avisamos a los que instigan la guerra que paren esta masacre antes de que sea demasiado tarde. Hablamos también de China. El ejército chino ha acusado a un buque de la Armada de Estados Unidos de entrar ilegalmente en aguas adyacentes al Second Thomas Shoal, un atolón en disputa en el mar de China Meridional que recientemente ha sido escenario de varios enfrentamientos marítimos. Según el comunicado, la nave estadounidense ha socavado gravemente la paz y la estabilidad regionales y acusa a Washington de perturbar el mar de China Meridional y violar la soberanía de China. La Marina estadounidense ha declarado que el US Gabriel Giffords estaba llevando a cabo operaciones rutinarias en aguas internacionales del mar de China Meridional, en consonancia con el derecho internacional. El foco también en Estados Unidos, en la ayuda estadounidense a Ucrania. Ojo, porque hoy dicen que se va a acabar a finales de año, a menos que el Congreso apruebe el nuevo paquete de financiación de Joe Biden. Esto es lo que ha dicho hoy la Casa Blanca y nos lo va a contar, nos lo va a explicar nuestro compañero Javier Luengo. Sí, el Congreso de Estados Unidos básicamente lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto lo que a claras voces decían las formaciones bipartidistas en las cámaras legislativas del país, que en nada se van a quedar sin fondos para seguir dándoselos a Ucrania. No habrá fondos para el país que está en guerra y que entra ya casi en el segundo año de conflicto con Rusia. En una carta firmada por la jefa de la Oficina de Administración y Presupuestos de Estados Unidos, es decir, la Casa Blanca, el Ejecutivo asegura que sin acción del Congreso, hacia final de año más o menos, se van a quedar sin recursos para adquirir más armas y equipos para Ucrania. Básicamente lo que dicen es que no tienen una varita mágica, no tienen un fondo mágico de donde sacar dinero si los legisladores no lo aprueban. Dejar de enviar armas y equipos, añade la misiva también, va a poner en riesgo los logros alcanzados por Ucrania y, por consecuencia, aumentar las victorias militares de Rusia en el campo de batalla, un frente que no se ha movido en todo el último año. El dinero otorgado a Ucrania ha detenido los avances de Rusia, dicen los estadounidenses en Ucrania, ha ayudado a lograr importantes victorias militares y ha revitalizado la base industria de defensa estadounidense. Pero ahora el peligro está en los 106.000 millones que Joe Biden ha pedido para ayudar a los aliados de Estados Unidos en el extranjero y los republicanos no quieren aprobarle. Hasta la fecha Estados Unidos ha aprobado 111.000 millones de dólares en financiación para apoyar a Ucrania. De ellos 67.000 millones, es decir, más o menos la mitad, aproximadamente el 60%, ha reforzado las capacidades de defensa de los Estados Unidos y en mediados de noviembre era el Pentágono, el Departamento de Defensa, el que llegó a utilizar el 97% de los 62.300 millones que recibió el Estado. Ha utilizado el 100% y ahora en peligro la asistencia económica y militar para Ucrania. Si colapsa el país, no van a poder seguir luchando, alerta desde la Casa Blanca a los congresistas y legisladores de Estados Unidos.
Pendientes de esta advertencia por parte de Estados Unidos, que dice que para finales de año se puede quedar sin dinero Ucrania cada vez más sola, con más dificultades, y también, ojo a las advertencias por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ha dicho que la alianza militar occidental debería estar preparada para recibir malas noticias desde el frente ucraniano, mientras Kiev sigue defendiéndose de la invasión por parte de Rusia. Las guerras se desarrollan en fases. Esto es lo que dice Stoltenberg en una entrevista este sábado con la emisora alemana ARD. Dice que tienen que apoyar a Ucrania tanto en los buenos como en los malos momentos, pero dice que además deben estar preparados para las malas noticias, sin ser más específico. Enigmático Stoltenberg, que dice que deben estar preparados para malas noticias en Ucrania. Pendientes también de Putin, hoy ha tenido una reunión con nuevos embajadores en la que apunta que Rusia se esfuerza por cooperar con todos, pero que no acepta la confrontación de bloques. Dice Putin que los tiempos son difíciles, que la crisis en la política mundial sigue creciendo con nuevos conflictos. De hecho, el propio Putin, durante la entrega de cartas credenciales a los embajadores que van a trabajar a la Federación Rusa, dice que el mundo está en un estado de turbulencia, pero un nuevo orden mundial multipolar está tomando su lugar. Sin embargo, Rusia, dice, se esfuerza por lograr una cooperación constructiva con todos los países y no quiere aceptar una confrontación en bloque. Dice Putin que quieren adherirse a la igualdad y al respeto de los intereses mutuos, enfatizando que Rusia se esfuerza por crear un sistema justo de cooperación económica internacional en el que no haya sanciones ni restricciones por motivos políticos. Seguimos poniendo el foco en Rusia y en este caso les hablamos del presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva. Ha afirmado hoy que su homólogo ruso, Vladimir Putin, será invitado a la cumbre del G20 del próximo año y que si viaja al país sudamericano tendrá que enfrentar las consecuencias de la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional. Le han preguntado y dice Lula, si Putin viajará a Río de Janeiro, bueno, él va a estar invitado, tendrá que enfrentar las consecuencias de la orden de arresto internacional. Esto es lo que ha dicho Lula en una rueda de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz. Le han preguntado también si será arrestado en el caso de que vaya a esta cumbre del G20 y dice Lula que eso no lo puede decidir el jefe de Estado, sino que lo decide la justicia. Eso sí, el mandatario brasileño recalca que mientras Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma de la CPI, Brasil es un miembro fundador de la Alta Corte de la ONU con sede en La Haya y que por lo tanto tiene responsabilidades. Seguimos con más noticias, seguimos hablando del presidente ruso, de Vladimir Putin. Ha dicho este lunes que la cooperación entre Moscú y Berlín se había visto interrumpida por las explosiones en septiembre de 2022 que afectaron a los gasoductos Nord Stream que habían bombardeado gas ruso a Alemania bajo el mar Báltico. Dice que al aceptar las credenciales de más de 20 nuevos embajadores, incluidos por ejemplo los de Alemania y Gran Bretaña, en una ceremonia que ha tenido lugar en el Kremlin, Putin también ha dicho que esperaba que las relaciones entre Moscú y Londres empiecen a mejorar. Las relaciones de Rusia con los países occidentales se encuentran en su nivel más bajo desde las profundidades de la Guerra Fría tras la decisión de Putin en febrero de 2022 de enviar decenas de miles de tropas a Ucrania, lo que ha provocado amplias sanciones económicas por parte de Occidente. Seguimos con más noticias, seguimos andando en estos ataques de Rusia en las últimas horas que ha lanzado esta madrugada 23 drones y un misil de crucero sobre Ucrania, según ha asegurado la Fuerza Aérea Ucraniana, añadiendo que sus sistemas de defensa aérea destruyeron el misil y 18 drones antes de que alcanzaran sus objetivos. La defensa antiaérea se desplegó en al menos 9 regiones de Ucrania, según informa la Fuerza Aérea en la aplicación de mensajería Telegram. Eso sí, no proporciona detalles sobre qué pasó con los drones que no fueron destruidos, ni tampoco si hubo algún daño como resultado de este ataque. De Rusia pasamos a hablar de Ucrania, del general Valery Zaluzhny, que habría dicho al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ojo, que necesita 300.000 millones de libras y 17 millones de proyectiles para derrotar completamente a Rusia. Esto es lo que está informando hoy el periódico Ukrainska Pravda, una disparatada petición por parte de Ucrania que dice que los cálculos del Estado Mayor muestran que para cumplir la tarea del presidente de liberar todo el territorio de Ucrania se necesitan fuerzas y medios por valor de entre 350.000 y 400.000 millones de dólares. Esto es lo que habría dicho una fuente de Austin cuando visitó Kiev en noviembre. Dice que además al propio Austin le dijeron que necesitaba 17 millones de proyectiles de artillería y que, por decirlo de una forma un tanto suave, el propio Lloyd Austin dijo pues que estaba atónito porque no sería posible recolectar todas estas armas, todo este dinero, ni siquiera en todo el mundo. Ucrania, desesperada, con una disparatada petición a Estados Unidos que, como se pueden imaginar, ha sido rechazada.
Seguimos hablando de Ucrania, que preparó su contraofensiva con la ayuda de videojuegos. Como les cuento, Estados Unidos y Gran Bretaña ayudaron a Ucrania a crear un plan de contraofensiva con la ayuda de una serie de juegos tácticos militares. Esto es lo que informa hoy el Washington Post, citando conversaciones con más de 30 funcionarios de alto rango de Ucrania, Estados Unidos y países europeos. Según el periódico, los ejércitos estadounidense, británico y ucraniano celebraron 8 juegos de mesa táctico-militares en los primeros meses de 2023. Fue en la base del ejército estadounidense en Wiesbaden, en Alemania. Los planificadores llevaron a cabo los ejercicios utilizando software especializado para juegos de guerra y hojas de cálculo de Excel, y en ocasiones simplemente movieron figuras en el mapa, según dice este periódico. Uno de los motivos de los fallos, del fracaso de la contraofensiva, es que se preparó con videojuegos. Pero hay más motivos de este fallo, de este fracaso de la contraofensiva en Ucrania. Los funcionarios estadounidenses creen que la fallida contraofensiva de Ucrania comenzó 2 meses más tarde de lo que debería haberlo hecho. También es lo que informa hoy el Washington Post. Se dice que pensaron que un comienzo a mediados de abril de 2023 habría impedido que Rusia fortaleciera sus defensas. Ucrania esperó hasta junio para lanzar la contraofensiva, creyendo que se necesitaba más entrenamiento y más armas. También se dice que Estados Unidos no estuvo de acuerdo con la decisión de Ucrania de atacar simultáneamente en 3 puntos: al este hacia Bakhmut y al sur hacia Melitopol y Berdyansk, en un intento de presionar demasiado a los rusos. En cambio, Estados Unidos pensaba que un asalto masivo y blindado en un solo punto del frente sur haría que los ucranianos llegaran al mar de Azov en un plazo de 60 a 90 días, así que podrían dividir de esa forma al ejército ruso en 2. Seguimos hablando de Ucrania, que está cambiando sus tácticas hacia una defensa efectiva a medida que se acerca el invierno, según dice un asesor de Volodymyr Zelensky. Sin duda, el invierno y el análisis de las capacidades de recursos propias y del enemigo requieren ajustes en algunas tácticas. Esto es lo que ha dicho hoy Mikhailo Podolyak en las redes sociales. Dice que en el frente y en las ciudades ya están adaptando una táctica de guerra diferente, una defensa efectiva en ciertas áreas, la continuación de operaciones ofensivas en otras áreas y operaciones estratégicas especiales en la península de Crimea y en las aguas del Mar Negro, y significativamente defensas antimisiles reformateadas de infraestructura crítica. Ucrania, cambiando de táctica, cambiando de estrategia, se centra en defenderse con el invierno cada vez más cerca. Pendientes también de los precios del oro, que han alcanzado un récord, y el dólar ha caído frente a otras monedas este lunes, mientras los operadores apuestan a que la Reserva Federal de Estados Unidos ha terminado de aumentar los tipos de interés. El oro ha llegado a subir hasta un 3,1%, alcanzando un nuevo máximo de $2.135 por cada onza, aunque luego ha retrocedido. El yen y el renminbi también se han fortalecido, cada uno un 0,1%, cotizando hasta cerca de los 146 yenes y de los 7,13 respectivamente. El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, advertía este viernes que el Banco Central podría aumentar aún más las tasas, pero agregó que la política ya se encontraba en un territorio restrictivo. Esto ha disparado al oro, también a Bitcoin, alcanzando máximos anuales, y también el foco puesto en el petróleo. El foco puesto en el petróleo, en el oro, en Bitcoin, pero también en la economía de Reino Unido, con su propio ministro de Economía diciendo que su economía está sufriendo un esguince de tobillo, pero, ojo, advierte, todavía podemos ser líderes mundiales. Nos va a explicar estas declaraciones de Jeremy Hunt nuestra compañera Marta Vilar. La economía británica ha pasado de ser uno de los patitos feos europeos, sabiendo, decía el Banco Central del país, el Banco de Inglaterra, que iba a entrar en recesión, a de repente ni mirar a la recesión. Jeremy Hunt, el canciller británico, ha hablado hoy sobre el estado de la economía y dice que no tiene una pierna rota, pero sí tiene un esguince de tobillo, haciendo un símil con la sanidad, con la salud, después de que él haya sido durante mucho tiempo secretario de salud en el Reino Unido. Incluso se le denomine como el cirujano del Reino Unido. Ha intentado hacer ese símil para hablar de cómo está ahora mismo el estado de la economía británica, una economía que ya saben que es de las más importantes en el viejo continente, pero que en los últimos años, a raíz también del Brexit, se ha visto mermada, sobre todo después de la salida de la Unión Europea y después de las distintas crisis que hemos vivido, pandemia y luego la crisis inflacionaria y la crisis energética, por supuesto, derivada de esa guerra en Ucrania. Lo que ha dicho concretamente Hunt hoy es que el Reino Unido no debería perder la confianza, que su economía tiene un esguince de tobillo, pero no una pierna rota. Y dice, tenemos mucho a nuestro favor, hay que abordar el esguince de manera positiva, mirando todos los aspectos positivos. Habría que ver qué aspecto positivo puede tener un esguince de tobillo. Habría que preguntárselo a alguien que lo sufra. Bueno, pues Jeremy Hunt, el canciller británico, mirando con un tono desde luego muy positivo a cómo está comportándose la economía.
El foco puesto en la economía de Estados Unidos, en la economía británica también, con un esguince, pero, dice su propio ministro, que todavía pueden ser líderes mundiales. La cosa, como dirían algunos, todavía no está tan mal. Pendientes de todas estas noticias, quédense porque enseguida volvemos con más análisis, más actualidad económica, geopolítica, una breve pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.